Hey coders, en este video les voy a enseñar cómo utilizar una biblioteca de Python llamada Scikit-G2. Esta biblioteca es utilizada para poder conectar proyectos de Python a Postgres. Y para este ejemplo no van a tener que instalar nada. Voy a estar utilizando un editor llamado Replit que me va a permitir poder crear un proyecto de Python de una forma bastante rápida. Y también para poder tener una base de datos en la nube vamos a estar utilizando Heroku Postgres, un servicio que nos permite poder tener gratuitamente Postgres en la nube para poder conectarnos de manera sencilla. En este ejemplo entonces voy a estar utilizando entornos en la nube para poder enseñarles de qué se trata este módulo Scikit-G2 y puedan aprender las bases de cómo conectarnos, hacer consultas y también inserciones, eliminar y actualizar. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es comentarles un poco acerca de las dos herramientas principales que voy a estar utilizando en este ejemplo. Como Scikit-G2 es un módulo que nos permite poder conectarnos a Postgres, en este ejemplo voy a estar utilizando primero un entorno de Python en la nube que va a venir gracias a Replit. Replit es un IDE o un editor de código que funciona en el navegador y ejecuta código en la nube. Esto nos va a permitir que nos evitemos estar instalando cosas o estemos pensando si estamos en Windows o Linux o Mac. Entonces no importa en qué sistema operativo estés, simplemente créate una cuenta en Replit, vamos a crear un entorno y de esta forma vamos a preocuparnos en escribir código y no tanto en pensar si estamos instalando bien el módulo, ya sea si estamos en Windows, Linux o Mac, por ejemplo. Ahora, aparte de esto tan solo nos va a permitir crear un proyecto de Python. Necesitamos una base de datos. Entonces para la base de datos también voy a estar utilizando un entorno en la nube y va a venir por parte de Heroku. Heroku tiene un servicio que es para poder subir bases de datos y sobre todo bases de datos de Postgres. Entonces ese servicio se llama Heroku Postgres y el día de hoy lo vamos a utilizar para poder conectarnos desde Replit a una base de datos. Ahora, este servicio de Heroku tiene planes gratuitos, así que también si no tienen una cuenta les recomiendo que se registren. No les pide tarjeta de crédito ninguno de los dos servicios, así que es fácil registrarse. Una vez estén registrados, yo les voy a enseñar el paso a paso de cómo crear nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces estas son las dos herramientas que vamos a utilizar en este ejemplo. Ok, entonces vamos a empezar. Si no tienen una cuenta de Replit, les dejo un enlace en la descripción para que se puedan registrar. Pero una vez teniendo su cuenta van a ver un panel como este. En este panel lo que vamos a hacer primero es crear un proyecto de Python. Simplemente ven este botón de más que está en la esquina derecha. O también pueden venir en este botón de aquí que es lo mismo. Si damos un clic, esto va a abrir una ventana y aquí vamos a poder seleccionar el lenguaje de programación que queramos crear el entorno. En este caso voy a crear un entorno de Python. Y aquí le vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, voy a colocar Scikit-G2 tutorial. De hecho, cuando termine el ejemplo, también les voy a poder compartir este código que he escrito. De esta forma también van a poder verlo en el navegador sin tener que instalar nada. Ok, vamos a darle Create REPL. Y esto lo que va a hacer es crear un entorno de Python listo para empezar a utilizar. Esto ya viene con su entorno virtual preparado y todo eso. Así que no vamos a tener que preocuparnos de nada. Vamos a acercarlo. Voy a acercarlo un poco para que puedan verlo mucho mejor. ¿Ok? Y de esta forma es como ustedes lo van a estar viendo. Entonces aquí lo que voy a hacer es escribir simplemente un print y vamos a colocarle un hola mundo, un hello world. Y si ustedes presionan control enter van a poder ver la ejecución del hello world. Ok, aquí está el hello world. Listo, ya tenemos un entorno de Python y ya podemos instalar módulos. Ya les voy a mostrar eso. Ahora vamos a empezar a configurar también nuestra base de datos. Para configurar nuestra base de datos, como les mencioné en la sección anterior, vamos a utilizar Heroku. Y este servicio tiene un subservicio o un add-on o un plugin que se llama Heroku Postgres. Este plugin nos permite poder crear bases de datos de Postgres de manera gratuita. Así que vamos a venir en nuestra cuenta. De nuevo, regístrense, también les dejo un enlace en la descripción para que directamente accedan al formulario de registro. Y una vez estén en su cuenta, van a ver algo como esto, un panel en blanco. Vamos a venir aquí donde dice Create New App. Y vamos a crear primero una aplicación. Lo que pide Heroku para poder crear una base de datos es primero crear una aplicación en Heroku. No importa, no vamos a subir ninguna aplicación, simplemente vamos a crearla y ya estaría. Entonces voy a colocarle aquí Scikit-G2 Fast Tutorial. Ok, vamos a colocarle un nombre que sea único. Tenemos que colocarle un nombre que no exista. Vamos a darle Create App. Y esto lo que va a hacer es crear un proyecto en blanco. Entonces, una vez creado el proyecto, a partir de él vamos a poder instalar un plugin. Entonces vamos a venir aquí, este es el panel de bienvenida de nuestro proyecto. Vamos a venir en Resources y en Resources vamos a buscar aquí en esta sección que dice Add-ons un plugin que se llama Heroku Postgres. De hecho él lo autocompleta, así que es bastante bueno. Y una vez damos un clic,
él lo que nos va a mostrar es esta ventana. En esta ventana él nos dice, ok, quieres crear una base de datos de desarrollo de hobby. Él llama Hobby Dev, pero es básicamente una base de datos bastante pequeña para poder subir tablas y hacer consultas, todo desde la nube. Entonces voy a darle submit order form. Y esto lo que va a hacer es empezar a crear nuestro entorno de Postgres en la nube. Ahora, una vez se crea, van a ver que aquí aparece el listado Heroku Postgres. Si damos un clic, esto va a abrir una pestaña nueva de nuestro navegador. Y a partir de aquí nos va a mostrar un panel de control con nuestra base de datos. De hecho, en Heroku Postgres, aquí no es que podamos crear una base de datos con el nombre que queramos. Él va a crear una base de datos con un nombre, pero sí vamos a poder subir las tablas que queramos, vamos a poder hacer las consultas que queramos, todo bajo los límites gratuitos. Pero miren, por ejemplo, aquí yo tengo 0 filas de 10.000 filas que puedo tener en mi base de datos. Y tengo justo hasta ahora un 8.5 megas de espacio en disco y 0 tablas. Entonces con esto significa que ya tengo una base de datos lista. Para poder conectarme vamos a venir aquí donde dice Settings y aquí dice View Credentials. Este View Credentials son, como su nombre indica, las credenciales para yo poder conectarme a la base de datos. Aquí está el nombre de la base de datos, como pueden ver le genera un nombre aleatorio. Está el host, que es como decir en dónde está instalada la base de datos. Está el usuario y el puerto y la contraseña. En mi caso yo les estoy mostrando esto porque luego voy a eliminarlo, pero si ustedes van a crear una aplicación luego y quieren utilizar este servicio, yo les recomiendo que siempre esto lo mantengan lo más seguro posible, no lo compartan con nadie, ¿ok? Entonces esto nos va a ayudar a poder tener una base de datos en la nube. Entonces con estos dos requerimientos, con el editor y ya con Heroku Postgres listo, pues en la siguiente sección les voy a mostrar cómo conectar ambos servicios. Ahora vamos a aprender cómo conectar nuestro proyecto de Python a una base de datos de Postgres. Para hacerlo, vamos a buscar más información acerca del módulo PsychoG2. Si googleamos PsychoG2, vamos a llegar aquí en esta página que se llama psychog.org. Y aquí nos va a dar información acerca de cómo conectarnos e información de cómo hacer las consultas. Vamos a venir aquí donde dice Installation. Y esto nos va a llevar a una página donde nos va a mostrar cómo instalar PsychoG2. Ahora, algo muy importante con este módulo es que tiene dos versiones, por así decirlo. PsychoG2-binary y el otro módulo se llama simplemente PsychoG2. La diferencia está explicada aquí en la propia documentación y básicamente es la siguiente. Si ustedes utilizan PsychoG2-binary es porque están empezando a conocer el módulo, es decir, esto está pensado para iniciantes o para personas o desarrolladores que están intentando conocer cómo funciona la conexión desde Python a PostgreSQL. Ahora, si están en producción, utilicen simplemente el módulo PsychoG2, es decir, sin el -binary. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar el día de hoy? El día de hoy voy a estar utilizando PsychoG2-binary porque como voy a estar desde la nube, lo que pide el módulo PsychoG2 simplemente es tener algunas bibliotecas instaladas por debajo. Y bueno, en realidad todas estas bibliotecas vienen siempre cuando instalan Postgres. Es decir, si ustedes instalan Postgres, van a poder instalar el módulo PsychoG2 simplemente, sin el -binary, el de producción. Pero como aquí estoy en la nube, yo no tengo Postgres instalado en esta máquina, entonces está en otro lugar. Entonces no voy a poder instalar el módulo PsychoG2. Tengo que instalar el módulo PsychoG2-binary. Entonces lo que voy a hacer en este ejemplo es utilizar el módulo PsychoG2-binary. Porque de nuevo estoy aquí en un entorno donde no tengo acceso al sistema. Listo, entonces vamos a hacer esto. Voy a venir aquí en Packages y vamos a buscar PsychoG2-binary. Ahora, en realidad los dos módulos no hay ninguna diferencia práctica. Es decir, al final los dos módulos hacen lo mismo. Solo que es en cuestión de rendimiento, es decir, uno está pensado para ejecutarse en producción y otro en desarrollo. Ahora, como pueden ver, cuando yo busco PsychoG2-binary aquí en Replit, en este cuadrito que dice Packages, aquí hay varios paquetes. El que vamos a estar instalando es este, tal cual que dice PsychoG2-binary. Ahora, yo lo voy a instalar desde aquí, desde Packages, porque es más fácil. Le doy un clic y esto va a empezar a instalarlo. Pero si ustedes quieren instalarlo manualmente, al lado de donde dice Console, pueden ver que dice Shell. Si dan un clic, aquí ustedes tienen acceso a una terminal. Ustedes pueden decir pip install y pueden instalarlo también. Pueden instalar el módulo, bueno, vamos a escribirlo bien, pip install, y pueden escribir PsychoG2-binary, por ejemplo. También este sería el equivalente. Pero de nuevo es mucho más fácil hacerlo desde aquí. Entonces, desde el editor principal vamos a requerir el módulo PsychoG2, que de hecho ya debería haberse instalado si venimos en Packages. Pueden ver que ya no aparece la lista, sino ahora veo los módulos que tengo instalados en este proyecto. Bueno, por defecto cuando creamos un proyecto de Replit viene con NumPy, pero aquí pueden ver que también está el módulo PsychoG2-binary. Ahora, si por algún motivo ustedes no pueden instalarlo con Packages, yo les recomiendo que lo instalen desde aquí. Pueden escribir pip install
psycho g2-binary sin ningún problema. De hecho aquí ustedes tienen una versión de pip, ok, pip-version. Ahora, de hecho Replit lo que hace es que él utiliza un administrador de paquetes llamado Poetry, así que ustedes también pueden, si conocen ese paquete, pueden instalarlo con él también. Listo, entonces ahora vamos a empezar a conectarnos. Para conectarnos simplemente voy a importar el módulo Psycho G2. Ustedes quizás pensarían que tengo que importar Psycho G2 binary, pero no, simplemente se le llama con Psycho G2. Ahora, una vez tenemos este módulo o esta biblioteca, vamos a conectarnos. Para conectarnos voy a decirle desde Psycho G2, voy a estar utilizando el método connect. Este método connect recibe algunos parámetros, voy a escribirlo así, uno debajo del otro. Y por ejemplo, el primero es el host. Y a partir de aquí vamos a estar añadiendo los demás parámetros, por ejemplo database, por ejemplo user, no solo user, luego password, y también vamos a tener que colocarle el puerto, es decir, en dónde se está ejecutando. Ahora, todos estos datos yo los traigo desde esta conexión que les había mostrado en la sección anterior. Y para no estar colocándolo aquí directamente, voy a colocarlo en variables. Entonces voy a decir aquí, ok, voy a crear un host. Este host va a tener un valor y el host va a ser lo que tengo aquí. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo. Ok, vamos a pegarlo bien. Luego también voy a crear una variable llamada database. Y database lo tengo aquí. Ok, y lo voy a pegar aquí. Entonces ya tengo también la base de datos. Luego también necesito un user. Entonces voy a decirle, ok, necesito un user, aquí está. Voy a copiarlo, voy a pegarlo entre strings. Listo. Y la contraseña, password. En cuanto al puerto, el puerto por defecto siempre es 5432 en Postgres. Y lo genial es que Heroku también lo deja por defecto de esa forma. Entonces tan solo necesito la contraseña, el password. Password, vamos a pegarlo aquí en un string. Y listo. Simplemente asegúrense de que esté bien escrito y ya está. Termina en C8. Aquí también termina en C8. Listo. Entonces estos valores se los voy a pasar a la conexión. Le voy a decir, ok, el host va a ser igual a host. Vamos a decirle database va a ser igual a database. Y como son parámetros, pues voy a colocarlo con comas para separarlos. Ok. Luego el user va a ser igual a user y password va a ser igual a password. Escríbanlo bien. Listo. Con esto ya tengo los parámetros principales y ya puedo empezar a probar la conexión. Ahora, ¿esto qué me va a devolver? Bueno, el módulo Psycho G2 va a devolver un objeto de conexión. De hecho, vamos a verlo aquí. Voy a guardarle una variable llamada con. Ahora, aquí me está dando un error. Vamos a ver por qué. Me dice, ok, no conoce el módulo Psycho G2. Ok, al momento de importarlo quizás lo está conociendo, lo he tipado mal, Psycho G2. Bueno, al parecer no lo está reconociendo por alguna razón. Lo que pueden hacer en estos casos, cuando no lo reconoce el editor, es simplemente refrescar. Como esto se guarda por sí solo, pues no tenemos ningún problema. Y vamos a ver si ahora no tenemos el asunto. Ok, como pueden ver ahora ya no me está dando el error. Listo. Bueno, ahora sí está ahí. Psycho... lo he escrito mal, creo. A ver, vamos a ver. Sí, lo he escrito mal. Ya vi cuál es el error. Ok, listo. Entonces, ya tenemos el módulo. Esto de aquí nos va a devolver un objeto de conexión. Para poder probarlo, de hecho, esta conexión puede ir bien o puede ir mal. Entonces nosotros vamos a colocarlo dentro de un try exec. Ok, entonces vamos a expandir aquí. Le voy a decir que voy a colocar toda esa conexión dentro de un try. Y luego también voy a tener un exec. Ok, entonces si yo coloco en el código correcto dentro de try, significa que esto es lo que yo espero que vaya bien. Pero si ocurre un error, el except lo que va a hacer es que va a capturar la excepción. Vamos a decirle exception. Y vamos a llamarle como error. Ok, quiero que lo llames error al posible error de conexión que recibas. Una vez lo recibas, pues simplemente vamos a decir print error. Ok, entonces si él se puede conectar, esto va a ir bien y va a continuar con el código que esté debajo. En este caso voy a decirle entonces, ok, coloca connection o correct connection. Ok, correct connection. Entonces, si vemos por consola, si queremos revisar que esto vaya bien, simplemente vamos a ver correct connection si todo va bien. Y si tenemos un error, vamos a ver el error por consola de nuestro editor. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a probar si la conexión está correcta y me dice correct connection. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si realmente esto está bien o si realmente se conectó? Bueno, si nosotros cambiamos, por ejemplo, un valor de nuestra conexión, yo le digo que aquí no es K, sino es J, y yo ejecuto, como el usuario es incorrecto, esto me va a dar un error. Ok, allí pueden ver que está el error. Entonces, si se ejecutó el correct connection, significa que todo está bien, ya puedo establecer una conexión con mi base de datos. Es así de sencillo. Ahora, algo muy importante. ¿Qué pasa luego al momento de hacer consultas? Bueno, al momento de hacer consultas yo voy a estar utilizando realmente la conexión, pero a partir de allí voy a estar utilizando lo que se llama cursor.
El cursor es el que realmente me va a permitir poder hacer las múltiples consultas. Entonces este cursor viene a partir del método cur y yo lo puedo guardar dentro de una variable llamada cur. ¿Okay? Entonces utilizando este cursor yo puedo hacer las consultas típicas. Yo podría por ejemplo decir cur.execute y aquí entre paréntesis le puedo decir entre comillas la consulta de SQL, sintaxis de SQL que ya conocemos. Por ejemplo en SQL yo puedo hacer una operación como esta, le puedo decir select 1 más 1 y esto de aquí me va a devolver procesado desde la base de datos la respuesta, me va a devolver 2. Entonces para yo poder ver esto, yo lo que haría es decirle, ok, esto me va a devolver una respuesta, quiero que traigas esa respuesta. Entonces le digo cur.fetch_want, vamos a escribirlo de esta forma, fetch_want, y él me va a traer un resultado. Ese resultado yo lo voy a guardar aquí, result, y este resultado es el que voy a imprimir por consola ahora. Entonces le digo, quiero que imprimas result, para probar simplemente si puede hacer consultas. Entonces, esto de aquí ya lo puedo quitar, vamos a ejecutarlo. Y al ejecutarlo, esto me debería devolver, bueno, en este caso me dice que cur no existe. Ok, este es con.cur. Ok, en realidad es cursor. Ok, de esta forma. Okay, la variable sí lo llamamos cur. Listo, entonces en este caso me dice no, obvio no tiene atributo fetch_want. Creo que se le llama de esta forma, fetch_want. A ver, vamos a buscar la documentación. El asunto es que siempre tienen métodos distintos. Pueden buscarlo de esta forma como fetch. Ok, y esto lo va a llevar a fetch all, fetch one. Ok, se llama todo en minúscula de esta forma. Es sin camel case y nada de eso. Es todo de esta forma, fetch one. Ahora sí. Listo, entonces esto nos va a mostrar el valor 2. Ok, no parece sorprendente, pero aunque no lo crean, esto se está ejecutando en la base de datos. Es decir, lo ha procesado aquí en Postgres y al final ha retornado el valor a nuestra aplicación. Entonces, si se dan cuenta, yo he tenido que crear primero un cursor. El cursor ejecuta la consulta y luego traigo la respuesta. Bueno, este es el proceso que vamos a hacer típicamente para insertar, para crear, para leer y para eliminar. Ahora, lo interesante también de esto es que una vez termina la consulta yo tengo que cerrar el cursor y tengo que cerrar la conexión para que no se mantenga abierta. Entonces, para poder hacer eso, lo que yo puedo hacer aquí es decir, ok, cur.close y luego con.close. Esto lo que va a hacer es cerrar la conexión, bueno, el cursor primero y luego la conexión. Si lo ejecuto no vamos a ver ningún cambio aparente, de hecho vamos a seguir viendo lo mismo, pero sí es ideal que nosotros ejecutemos esto. Ahora, si nosotros queremos evitar a cada momento que hacemos una consulta escribir este cur.close o com.close, lo que puedo hacer es, en lugar de utilizarlo aquí dentro del try, es utilizar la propiedad o, bueno, la palabra clave llamada finally. Esta finally básicamente lo que dice es que, ok, si todo va bien, voy a ejecutar esto, pero luego también voy a ejecutar esto que está aquí debajo. Lo mismo, si todo va mal, si hay un error, ejecuto esto, pero también voy a ejecutar esto de aquí debajo. Entonces, siempre va a ejecutar esta parte, entonces le voy a decir, si existe un cursor, pues yo quiero que lo acabes. Entonces voy a decir is not none. Si el cursor no está vacío, tiene algo, pues yo quiero que lo cierres, cur.close. Ahora, en este caso pueden ver que el cursor aquí no está, digamos, en el nivel alto, es decir, está en esta parte, está dentro del try. Entonces yo cómo puedo decirle que el finally acceda al cursor si no puede entrar en este bloque. Bueno, lo que puedo hacer es crear aquí una variable cursor que inicialmente va a ser none, ¿ok? Y en lugar de establecerlo aquí, inicialmente va a estar aquí arriba. Esto significa que cuando haga la conexión, lo que va a hacer el count.cursor es llenar esta variable. Y ahora sí, como está arriba, cualquiera de estos dos bloques de código va a poder acceder a este valor. ¿Ok? Entonces le digo, si el cursor no es none, tiene algo adentro, tiene una conexión, entonces ciérralo. Lo mismo con la conexión, le digo si con is not none, pues le digo aquí con.close. Listo, esto lo que va a hacer es simplemente que ya no tengo que cerrar yo manualmente la conexión y el cursor. Si yo ejecuto esto, va a funcionar exactamente igual, 2 me dice, ¿ok? Porque al final este finally se está ejecutando y no tengo que estar tipeándolo manualmente. Listo, entonces con esto ya tenemos la conexión. Voy a limpiar aquí, voy a dejar el cur ejecutado con cur igual a con cursor, pero esto de aquí lo voy a quitar porque esta es una consulta. Entonces esto de aquí lo voy a quitar. Entonces vamos a continuar en la siguiente sección conociendo las operaciones CRUD. En esta sección vamos a aprender cómo crear una tabla utilizando nuestra conexión que tenemos aquí en PsychoG2. Para poder hacerlo debemos entender primero que cuando creamos una base de datos de Postgres aquí en Heroku Postgres, no tenemos ninguna tabla creada. Entonces nosotros podemos crearlo desde código. Para poder hacerlo vamos a venir aquí con el cursor y voy a decirle, ok, utilizando este cursor voy a ejecutar una consulta. Y la consulta que vamos a hacer es la creación de una tabla. Entonces aquí podríamos decirle create table.
y podríamos detallar las tablas que queremos. Por ejemplo, le puedo decir que quiero un ID que va a ser un serial, ¿ok? Y luego le voy a decir que este es un primary key, por darles una idea. Entonces, le tengo que colocar un nombre a todo esto. Por ejemplo, supongamos que yo le voy a decir, ok, esta es una tabla de productos, de products. Y luego simplemente voy a cerrar el cursor y voy a cerrar la conexión. Si yo ejecuto esto, vamos a ver si no tengo ningún problema. Pueden ver que no me devuelve nada. Pero si voy ahora en Heroku Postgres y, bueno, en este caso voy a refrescar la página. Y en este caso pueden ver que no tengo ninguna tabla. Pueden ver que la tabla está en 0. La razón es que si he ejecutado la consulta no tiene ningún error. Pero hay algo muy importante que debemos ejecutar cuando vamos a alterar datos dentro de la base de datos. Y ejecutar luego del execute un método llamado commit. Eso es como decirle, ok, esta es la consulta que quiero ejecutar. Ahora trata de alterar la base de datos. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que, bueno, en este caso me dice que no tiene el método commit. En este caso para poder llamarlo es desde la conexión. Ok, sería con.commit. Listo, vamos a ejecutarlo. Y con esto pueden ver que de nuevo no tengo ninguna respuesta, pero si refresco aquí, en este caso mi base de datos que viene de Heroku Postgres, vamos a ver que ya no voy a tener una tabla en 0, sino va a ser una tabla en 1. Esto significaría que ya tengo una tabla creada. De hecho, si yo vengo aquí en esta parte donde dice Data Clips, voy a poder hacer consultas también de las tablas que tengo creadas aquí en Heroku. De hecho, aquí pueden ver donde dice Create Data Clip. Este es para poder hacer nuestras consultas. Y si yo, por ejemplo, le digo, ok, vamos a crear una consulta que se llame test. Y le digo, quiero seleccionar, o vamos a darle, quiero describir, por ejemplo, vamos a decir, quiero seleccionar todas las filas. Vamos a darle asterisco row, el asterisco front. Y vamos a colocar en la tabla y aquí él me da autocompletado. Entonces, si yo le digo que quiero seleccionar la tabla llamada users, bueno, se llama product de hecho, él autocompleta porque sabe que existe esa tabla. Entonces, si yo ejecuto esto, no me va a devolver ninguna respuesta porque la tabla está vacía, pero no me da ningún error tampoco. Significa que la tabla sí existe. ¿Ok? Entonces, con esto ya tengo las consultas básicas. Vamos ahora a conocer realmente cómo crear una tabla realmente con más columnas, porque en este momento tan solo tiene una. Entonces, si yo quiero crear una tabla con más columnas, es un poco complicado estar escribiéndolo aquí en una sola línea. Lo que puedo hacer es utilizar los múltiples strings de Python. De esta forma, utilizar 3 strings aquí, luego dar un enter y ya puedo empezar a escribir en múltiples líneas. Entonces, de esta forma, al final tengo también un string, solo que me va a permitir poder crearlo de una forma más sencilla. Entonces, voy a crear una tabla y le voy a decir aquí, ok, quiero crear una tabla llamada users. Y tan solo quiero que lo cree si existe. Entonces podría decirle create si no existe. ¿Ok? Entonces si no existe esa tabla, quiero que la crees. Y no va a tener, por ejemplo, no vamos a crearlo aquí arriba, sino lo que vamos a hacer es crearlo aquí debajo. Y voy a decirle que va a tener un ID, serial, primary key. Luego también voy a decirle que va a tener una propiedad llamada name, una propiedad llamada email y una propiedad llamada password. Y aquí voy a decirle que el name va a ser, por ejemplo, un varchar. Vamos a colocarle 255 not null para que no esté vacío. Y esto de hecho este código de aquí lo vamos a copiar también para el email y para el password. Ok, vamos a ver si lo he escrito bien. Listo. Entonces vamos a quitar la coma aquí. Y listo. Si formateamos un poco esto, es decir, le doy aquí un tab para que estén alineados, ya tengo una consulta de crear una tabla un poco más compleja. Entonces, si yo ejecuto esto con control enter, esto de nuevo no me devuelve nada, pero si vengo en Heroku y refresco, ahora debería tener 2 tablas. De hecho aquí en Data Clips no, sino en Data. Vamos a venir aquí donde dice Data, vamos a seleccionar nuestro proyecto. Por cierto, no tienen que hacer esto a cada rato, yo simplemente les estoy mostrando, por eso que tengo que estar entrando y refrescando. Pero pueden ver que ahora me dice que tengo 2 tablas. Listo, entonces ya estoy creando una tabla dentro de Heroku. Ahora, a partir de aquí ustedes pueden hacer básicamente cualquier cosa que les permita Python. Por ejemplo, esto de aquí, que es un string, al final podrían guardarlo también en una variable. Por ejemplo, lo puedo cortar, le puedo decir, ok, voy a crear una variable llamada createTable. Vamos a crearlo de esta forma, create su guión table. Y como valor va a ser lo que tengo aquí. Entonces, si yo ejecuto esto, le tengo que pasar create su guión table. Esto va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces aquí voy a crear otra tabla que se llame, por ejemplo, no lo sé, vamos a colocarle personas o people, por ejemplo. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que de nuevo no recibo ninguna respuesta por aquí. Pero si yo refresco, aquí está, 3 tablas. Entonces con esto ya tenemos finalmente la forma de crear tablas dentro de Postgres. En la siguiente sección les voy a enseñar cómo empezar a insertar un dato dentro de esa tabla.
Ahora vamos a aprender cómo insertar una fila dentro de una tabla ya creada. Para esta sección ya no necesitamos crear una tabla, vamos a quitarlo, de hecho esta consulta. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una inserción. Para poder hacerlo de nuevo voy a llamar el curl.execute y aquí voy a escribir la consulta de inserción de SQL, es decir, el insert, y vamos a colocarle into y luego en este caso la tabla a la cual queremos insertar. Por ejemplo, voy a insertar dentro de la tabla usuarios, de users, los siguientes valores y aquí vamos a colocarle, voy a insertar un name, voy a insertar un email y voy a insertar un password. Ok, ahora como no puedo tipearlos directamente aquí, lo que voy a hacer es que voy a decirle values y luego de values voy a colocarle entre paréntesis, de hecho voy a tratar de alejarlo un poco para que puedan verlo mejor. Ok, dentro de values lo que pueden colocar son estos símbolos de porcentaje S para decirle que voy a colocar un stream, que no sé todavía qué es lo que va a ir adentro, pero yo sé que es un tipo de dato stream. Luego lo mismo, voy a decirle porcentaje S, porque básicamente esto significa que va a ser el primer valor para el name, el segundo valor va a ser para el email y el tercer valor va a ser para el password. Ahora, para poder añadirlo, simplemente voy a colocar después de esta consulta, después de que termine el stream, una tupla. Esta tupla, como ustedes saben, es una lista de elementos y esta lista de elementos tiene que coincidir con estos tres valores que yo espero. Por ejemplo, yo le voy a decir que el primer valor del usuario, el nombre del usuario se va a llamar Ryan Ray. Vamos a colocarle el email que sea ryan@gmail.com y luego la contraseña vamos a colocarle Ryan123. Esto de aquí lo que va a hacer es insertar una fila, entonces lo que tengo que hacer después es un commit. Entonces aquí de hecho el curl execute lo quito, simplemente me quedo con el commit. Ok, entonces voy a ejecutar esto. Esto por ahora, si vemos, no me devuelve nada por la consola, es decir, no me devuelve ninguna respuesta. Pero si yo vengo aquí en mis filas, por ejemplo, yo vengo aquí en Data Clips y voy a intentar entrar en el Data Clip que ya habíamos creado antes. Recuerden que habíamos creado un Data Clip que consultaba. Bueno, vamos a venir aquí, creo que es este de aquí, test, ¿ok? Entonces, si venimos aquí le digo, ok, quiero que consultes todos los datos que vienen desde users. Entonces, si yo ejecuto esto, le doy save and run. Bueno, lo he escrito mal la tabla, es users. Sale asterisco from user. Al parecer la tabla no la ha creado. Vamos a ver. Porque no me da autocompletado. Ok, sí la creó, solo que no me da autocompletado. Pero pueden ver que aquí está el dato que acabo de insertar. Tiene ID 1, Ryan Ray, el Gmail o el email y el password. Entonces, cambiando estos datos simplemente de aquí, yo puedo insertar más datos dentro de mi tabla. Y de hecho, no tengo que hacerlo directamente aquí porque se ve un poco desordenado. Lo que puedo hacer también es cortarlo y guardarle una variable por aparte. Por ejemplo, le puedo decir, ok, estos vienen a ser los datos del usuario. Entonces vamos a llamarle new user. Vamos a llamarle new_user. Y como valor va a ser esta tupla. Entonces, en lugar de estar tipeándolo aquí mismo, le puedo decir, ok, el siguiente parámetro es new_user. Y ya estaría. Ahora, lo mismo también con la consulta. Le puedo decir, ok, esta consulta la voy a cortar porque es un stream. Y le puedo decir que esta consulta se llama insert query. Insert_query. Y el valor va a ser justamente este string que ya habíamos tipeado. Entonces el primer parámetro va a ser insert query. Y ya está. Entonces de esta forma tengo un orden mucho mejor al momento de estar escribiendo el código. Entonces si yo ejecuto esto va a ser lo mismo. Voy a crear otro usuario. De hecho vamos a cambiarle el nombre. Voy a decirle, ok, este va a ser María Pérez. El correo va a ser maria@gmail. Y vamos a colocarle como contraseña María123. Si yo ejecuto esto, lo mismo, no voy a recibir ninguna respuesta. Y si yo vengo aquí, en este caso vuelvo a ejecutar lo mismo. Vamos a venir aquí donde está. El asunto con esto es que no me da un botón para volver a ejecutarlo. Lo que puedo hacer es colocarle aquí, por ejemplo, un guión para decirle que es un comentario. Le voy a dar save and run y ahora sí me permite ejecutarlo nuevamente. Y pueden ver que ahora tengo dos usuarios. Tengo María Pérez y María@gmail con la contraseña. Listo. Entonces de esta forma es como podemos insertar un dato. Ahora, esto es tan solo para que nosotros tengamos un orden al momento de insertar, pero ¿qué pasa si yo quiero, después de insertar, que me devuelva el dato insertado? Es decir, que me devuelva una respuesta. Bueno, para poder hacer eso, lo que puedo añadir a la consulta de SQL de Postgres es una palabra clave llamada returning y luego los campos que quiero que me devuelva. Por ejemplo, yo le puedo decir que me devuelva tan solo el name, el email, y él me va a devolver tan solo el nombre y el email del nuevo usuario que he insertado. O también le puedo decir devuélveme la contraseña y devuélveme también el ID. Entonces él me va a devolver estos datos. O puedo colocarle simplemente un asterisco y él me va a devolver todos los campos que pertenecen al nuevo dato insertado. Ahora, si me va a devolver algo, entonces después de que yo ejecute esta consulta voy a tener que ejecutar un curl.find
fetch1, que es para poder traer el resultado o lo que me está devolviendo esta consulta. Entonces yo lo puedo guardar en una variable llamada user, por ejemplo, y este user yo lo puedo ver por consola. Entonces puedo decir print user. Listo. De hecho voy a colocarlo después, de esta forma. Y si yo ejecuto esto, ahora lo que vamos a ver de distinto es que al momento de insertar el nuevo dato, miren, ha insertado nuevamente María Pérez, pueden ver que veo como valor todos los campos que me devuelve la inserción. De hecho, de nuevo, como les dije, no me tiene que devolver todo. También yo le puedo decir, quiero tan solo, vamos a colocar aquí en una tupla, quiero el name y el email. Si yo ejecuto esto, nuevamente voy a insertar el dato María, el María Pérez, y pueden ver que lo único que me está devolviendo es, en este caso, el nombre y el correo, ¿ok? Y de nuevo, si ustedes tan solo quieren el ID, supongamos, les dice, bueno, yo tan solo quiero el ID, ejecuto. Vamos a ver, él me va a devolver tan solo el ID. Ahora, de hecho creo que tan solo es ID, coma, vamos a colocarle, quiero el ID, el name, el email, por ejemplo. Vamos a ver, lo voy a insertar durante otra vez. Ok, entonces puede ir sin paréntesis sin ningún problema. Listo. Entonces con esto lo que tenemos es básicamente la forma de insertar un dato y también la forma de obtener el dato que hemos insertado directamente de nuestro programa. De esta forma no tenemos que estar consultando la base de datos por aparte. En la siguiente sección les voy a enseñar cómo insertar múltiples filas dentro de nuestra tabla. Ahora vamos a aprender cómo insertar múltiples filas dentro de una tabla, o lo que sería lo mismo, cómo insertar múltiples usuarios dentro de una tabla. Hasta este momento estamos insertando un usuario con esta variable newUser y luego utilizando el execute. Pero si yo quiero múltiples usuarios, en lugar de ahora hacer una sola tupla, sería una lista de tuplas. Es decir, puedo colocar aquí una lista y colocar el primer usuario. Y luego si yo quiero más, pues simplemente añado más tuplas. Entonces, vamos a cambiarle aquí los datos. Por ejemplo, este usuario vamos a colocarle Carlos. Este usuario vamos a colocarle José. Y este último usuario vamos a colocarle Marta. ¿Ok? Para que coincidan simplemente sus correos, vamos a colocarle Carlos aquí, Jose@gmail y Marta@gmail. Y las contraseñas vamos a colocarle a los tres, vamos a colocarle password 123 y lo mismo para el segundo y el tercero. Listo. Entonces tengo tres usuarios. Para poder insertarlo, lo que tendría que hacer es ejecutar nuevamente el insert query, es decir, el cur.execute con esta misma consulta. Pero lo que quiero es que, como quiero que se inserte el primero, el segundo y el tercero, voy a estar recorriéndolos. Entonces, estas consultas que tengo aquí, insert query, execute y fetch1, el fetch1 de hecho ya lo voy a quitar porque voy a estar insertando muchos, entonces ya no voy a obtener uno solo. El return también lo puedo quitar porque quiero que simplemente lo inserte. Y para poder empezar a ejecutar esto, entonces lo que voy a hacer es un bucle for. Entonces voy a decirle, este cur execute, vamos a colocarlo en un bucle for y le voy a decir para cada entrada. De hecho vamos a cambiarle el nombre aquí las variables. Vamos a decirle multiple users o multiple input. Esta es una entrada múltiple. Y le digo, ok, de esta entrada múltiple, por cada entrada, voy a decirle for input in multiple. Vamos a colocarlo aquí, in multiple input. Voy a empezar a recorrer uno a uno. Ahora, lo que vamos a hacer al recorrer cada uno de estos es justamente la consulta que ya habíamos hecho antes, que sería el cur.execute insert query. Solo que en caso del new user ya no sería esta variable porque ya no existe, sino sería el input que está recorriendo. Entonces, esto lo que hace es que de la lista, primero obtiene el primer elemento. Lo que va a hacer es ese primer elemento va a ser el input. Y luego le voy a decir execute. Va a insertar la consulta, que sería esta consulta de aquí. Y el valor simplemente es el que va a cambiar. Es decir, primero va a insertar este, luego este y luego el tercero. Luego, cuando termine, nosotros vamos a ejecutar el count.commit para que pueda ser añadido. Entonces, si yo ejecuto esto, no vamos a ver ninguna... en este caso me está devolviendo... ok, me está devolviendo algo por alguna razón. El print user me está devolviendo. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Ok. Entonces, eso ya lo insertó. De hecho, si yo vengo ahora en mis consultas de Postgres y le digo cl asterisco from user, quito estos guiones y ejecuto nuevamente, lo que voy a hacer es que esto nuevamente va a obtener los datos que tengo en la tabla. Y bueno, en este caso yo tengo varios porque he hecho pruebas antes. Pero pueden ver que aquí están los tres últimos datos, que sería Carlos, José y Marta. Y aquí están los datos que he insertado. Ahora, hay una forma mucho más fácil de estar insertando múltiples datos y es utilizando el cursor. De hecho, si yo aquí, por ejemplo, tengo estos tres datos, vamos a cambiarlos. Ahora le digo que vamos a insertar Mario. Vamos a colocar un nuevo usuario que también se llama Marta. Y aquí, de hecho, vamos a dejarle Marta por allí. Y el tercer usuario se va a llamar John, por ejemplo. ¿Ok? Entonces el primero le digo Mario va a ser mario@gmail, Marta@gmail y John@gmail.
Listo, tengo 3 nuevos usuarios. Si yo quiero insertarlos, en lugar de estar haciendo un bucle for, lo que puedo hacer es también lo siguiente. Le puedo decir, ok, del cursor voy a ejecutar. Y ya no voy a decir simplemente un execute, sino ahora voy a estar utilizando un execute many. Este execute many lo que va a hacer es que va a recibir la consulta que quiero insertar, en este caso el insert query. ¿Ok? Y el segundo valor va a ser una lista de los datos que quiero insertar. En este caso va a ser el multiple inputs. ¿Ok? Listo, con esto es mucho más fácil de entender. Obviamente luego de que se ejecute esta consulta también necesito el cond.commit. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Y esto va a ser lo mismo, solo que lo va a hacer de una forma más sencilla. Pueden ver que me evito de estar utilizando el bucle for. Ok, aquí me he devuelto un error, principalmente porque aquí se me pasó una coma. Ok, vamos a quitarlo. Y vamos a volver a ejecutarlo. Entonces en este caso me dice, ok, tupla no es... ok, al final vamos a ver... ok, aquí me faltó la coma. Ok, listo, ahora sí. Entonces vamos a ejecutarlo. Y bueno, esto no me devuelve nada, pero tampoco ningún error. Si yo vengo ahora en mis consultas y le digo, ok, voy a necesitar un guión, voy a volver a ejecutar con control enter. Vamos a ver que esto ejecuta y aquí debería ver los 3 últimos datos que serían Mario, Marta y John. Entonces vamos a ver, vamos a bajar un poco. Y aquí están los 3 datos, serían Marta, Mario y John. ¿Ok? Y ahí están con los datos que les había colocado. Listo, entonces esta es una forma mucho más fácil de estar insertando datos. Ahora, al momento de insertar, lo que podríamos hacer también es obtener los datos, obtener la respuesta que me da estos valores. Pero para poder consultar múltiples datos que vienen a partir de una tabla, en la siguiente sección vamos a conocer mejor el select asterisco from. O vamos a conocer cómo traer los datos o leer los datos que están dentro de la tabla desde código. Hasta este momento hemos hecho varias inserciones, pero no podemos ver los datos que tenemos en la tabla. Entonces vamos a hacer otra consulta para traer los datos o para poder verlos. Para poder hacer eso voy a quitar lo que tenemos hasta ahora, estas consultas de inserción. Y de hecho es bastante simple, puedo escribir cur.execute y simplemente escribir la consulta select asterisco from. Vamos a escribirlo select asterisco from y aquí le digo que quiero traer todos los datos que vienen de la tabla users. Si yo añado esto y simplemente quiero ver la respuesta, voy a tener que ejecutar del cursor lo que me está devolviendo este execute. Ahora, este execute, como está consultando múltiples usuarios que vienen de una tabla, lo que me va a devolver es una tupla. Entonces voy a decirle trae todo, fetch all. Así como tenía un fetch one para traer un solo dato insertado, tengo el fetch all para traer todos los datos que me está devolviendo esta consulta anterior. Entonces aquí lo voy a guardar en una variable que se llame, por ejemplo, users. O también podría imprimirlo o colocarlo en consola directamente. Entonces puedo colocar aquí un paréntesis y esto, si yo lo ejecuto, vamos a ver que esto va a consultar a la tabla y pueden ver que aquí están todos los datos que vienen en una tabla formateado con tuplas. Ahora no se ve nada bien, entonces lo que yo podría hacer es que estos valores, que es al final una lista de tuplas, yo puedo empezar a recorrerlos. Entonces en lugar de pintarlos les voy a decir, ok, por cada fila, en este caso cur.fetchAll, vamos a empezar a recorrer cada uno de estos. Entonces le digo, quiero que imprimas cada una de estas filas. Si yo ejecuto esto, lo que va a hacer es que va a obtener la respuesta y va a mostrármelo cada uno en una línea por separado al momento de que está recorriendo. Listo, esto es mucho más entendible. Ahora, si nosotros queremos acceder tan solo a algunos elementos una vez ya tenemos todos los datos, también podríamos hacerlo utilizando los índices. Entonces recuerden que empiezan en 0, este sería el índice 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces si yo quisiera hacer eso, simplemente le colocaría, ok, de la fila quiero el índice 0, coma, también quiero de la fila el índice 1. ¿Ok? Entonces si yo ejecuto esto, él me va a traer todos los datos, pero al momento de imprimirlo tan solo me va a devolver el primer valor, es decir, el ID con el nombre. De hecho, vamos a ver si realmente lo he ejecutado. Vamos a volver a ejecutarlo. ¿Ok? Y pueden ver que tan solo me devuelve 1 y el nombre. 1 y el nombre. ¿Ok? Entonces, esta es una forma bastante sencilla de acceder. Pero pasa que a veces no queremos tan solo acceder, digamos, al índice, sino queremos colocar un nombre. Porque recuerden que cuando nosotros insertamos datos dentro de una tabla, estos están dentro de columnas. Y cada columna tiene un nombre. Entonces, para poder colocar un nombre, lo que podríamos hacer es que en lugar de recibir tuplas, podríamos recibir diccionarios, porque los diccionarios son pares de clave y valor. Es decir, vienen con un nombre y el valor. Entonces, para poder decirle a Psycho G2 que queremos un diccionario y no una tupla, vamos a tener que importar una biblioteca extra desde el módulo. De hecho, como aquí estamos importando todo, lo único que tendría que hacer es utilizar este módulo o utilizar el método que viene de este módulo. Vamos a hacerlo aquí en el momento de ejecutar el cursor, en el momento de crearlo. Le voy a pasar una propiedad. Esta propiedad se llama cursor, su guión factory. ¿Ok?
Este cursor factory recibe como valor lo que viene de psycog2. Vamos a colocar aquí psycog, vamos a escribirlo bien, psycog2 punto, y este tiene un método llamado extras, o una propiedad llamada extras, y este extras tiene una propiedad llamada dict_cursor. ¿Okay? De esta forma, este dict_cursor lo que hace es que al momento de consultar o al momento de traer datos, en lugar de devolverme múltiples tuplas, me va a devolver ahora diccionarios. De hecho, voy a verlos nuevamente. Le voy a decir quiero ver una fila cada uno en una línea. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, en este caso me dice que no tiene un valor extras. Psycog2. Ok, vamos a ver si lo he escrito bien. Ok, si está bien. Cursor factory, psycog2. Ok, lo tenemos que importar también por aparte. Entonces le digo, voy a importar desde psycog2 su módulo que viene desde allí. De hecho, voy a decirle from psycog2. Voy a importar extras. Ok, ahora vamos a ver si esto lo he escrito bien. Vamos a copiarlo. Ok, psycog2, voy a importar el módulo extras. Entonces, ahora sí voy a decirle, ok, vamos a traerlo. Vamos a decirle desde extras.dict_cursor. Ok, y pueden ver que ahora, de hecho no parece muy distinto. Tenemos ahora una lista y la lista está con pares, bueno, no son pares, son simplemente los valores. Pero si yo le digo, ok, desde row quiero acceder, por ejemplo, le digo aquí entre strings, le digo quiero acceder al valor del nombre. Y luego le digo de row quiero acceder también al valor del ID, por ejemplo, nuevamente también le digo al ID. Si ejecuto esto, lo que me va a dar es primero el nombre y luego el ID. Como pueden ver, no estoy accediendo a través de índices, sino a través de nombres. Ahora, en realidad esto me devuelve un diccionario en el cursor, pero yo quisiera realmente un diccionario de verdad, que vaya con sus nombres y los valores. Para poder hacerlo, desde aquí, desde el cursor, en lugar de utilizar dict_cursor, puedo utilizar real dict_cursor. De esta forma, real dict_cursor. Entonces, si yo ejecuto esto, lo que va a ser como respuesta, o lo que voy a obtener como respuesta, van a ser la lista con nombres y valores. De hecho, voy a mostrar el row tan solo por ahora. Ok, y pueden ver que ahora la respuesta es un poco más extensa. Pero miren, la primera fila me dice que, ok, todos son los valores de una sola fila. Pero el primer valor es un ID con el valor 1. El segundo es una propiedad o un valor name con el valor Ryan Ray. El segundo es email. Entonces, de esa forma están nombrados. Y es mucho más sencillo entenderlos. Entonces, si yo vengo aquí y le digo, ok, quiero, por ejemplo, quiero tan solo el valor email y el valor name, pues puedo de nuevo colocarle de row. Quiero el valor aquí entre corchetes, le digo quiero el name. Y también le digo del row quiero el valor. Vamos a colocarle aquí email. Si yo ejecuto esto, pues ahora voy a obtener lo mismo de siempre, pero he podido ver antes qué es lo que responde la base de datos con los valores nombrados. Ahora, esta es la forma más sencilla de poder ordenarlos. Pero recuerden que al final, como es una fila, ustedes pueden recorrerlos como gusten. ¿Ok? Pueden utilizar otros métodos o pueden acomodar los valores como gusten, porque al final son listas que pueden alterar fácilmente. En esta sección vamos a aprender cómo eliminar usuarios utilizando psycog2. Para hacerlo vamos a quitar aquí la consulta que habíamos hecho de traer los datos. Y voy a hacer otra consulta con un cursor. Le voy a decir cur.execute. Y aquí vamos a pasarle la consulta de SQL. Vamos a decirle delete. Vamos a colocarle front, el nombre de la tabla que sería users. Y luego vamos a decirle que queremos eliminar un ID en específico. Si yo lo dejo tal cual como está aquí, lo que va a hacer es que va a eliminar todas las filas de la tabla. Entonces le tengo que colocar un where. Y luego a partir de un campo que quiero consultar. Por ejemplo, puedo decir quiero eliminar en donde el nombre sea igual al valor que te voy a colocar aquí. O en este caso sería ideal colocar un ID. Entonces, como el ID es un valor que voy a estar pasando, pues voy a colocarlo aquí al lado. Puedo colocarlo también aquí, por ejemplo, quiero eliminar el ID2, o puedo guardarlo en una variable. Puedo decir, por ejemplo, delete su-input y puedo decirle que es el valor 2. Y este delete input es el que voy a pasar y sería lo mismo. ¿Ok? De hecho, lo mismo con la consulta, también puedo cortarla desde aquí. Le puedo decir, ok, vamos a guardarle una consulta que se llame delete user. Y este va a contener este string. Entonces es lo que vamos a ejecutar. Y el segundo sería el parámetro. Listo. Entonces con esto tengo la consulta. Pero si por ejemplo yo ejecuto esto me va a eliminar el dato, pero no lo va a devolver. Entonces si yo quiero ver la respuesta o quiero ver lo que ha eliminado, lo que podría hacer es consultar los datos al momento de eliminarlo. Es decir, poder hacer un returning. Le puedo añadir
returning y le digo retorna todos los datos con el asterisco, retorna todos los campos que has eliminado del usuario. Obviamente esto no solo va a retornar si ha eliminado algo. Entonces, si me está retornando algo después de eliminar, lo que puedo hacer es un cur.fetch1, ¿ok? Y le voy a decir que lo va a guardar en user deleted, ¿ok? En una variable usuario eliminado. Y luego lo voy a ver por consola, user deleted. Entonces, en otras palabras, si yo veo un usuario por la consola, significa que lo ha podido eliminar. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, en este caso me dice, es que no es $S, es porcentaje S, ¿ok? Ahora sí, vamos a presionar Control Enter. Y lo que va a hacer es, en este caso me dice que int no es soportado en un índice. Vamos a ver por qué. Delete from users. Ok, en este caso le he pasado el valor 2 en entero. Vamos a colocarle 2 en string. Ok, y pueden ver que ahora me devuelve. Para empezar me devuelve un diccionario porque se ha quedado con la configuración que le dejamos en la sección anterior. Pero pueden ver que me devuelve el ID 2, el nombre, el email y el password. Este dato significa que ha sido eliminado. De hecho, si yo veo debajo, por ejemplo, va a otra consulta y le digo, ok, también quiero ejecutar del cursor un select. Vamos a colocarle un select asterisco front. Puedo colocarle mayúsculas o en minúsculas, no hay ningún problema. Esto de aquí va a ejecutar el select asterisco front. Yo quiero guardarle en una, digamos, una variable. Voy a decirle del cursor, voy a ejecutar su fetch all. Esto de aquí me va a devolver múltiples usuarios. Y por ejemplo, de esos usuarios quiero verlos por consola. Entonces, print users. Si yo ejecuto esto, entonces él va a eliminar el usuario 2. Una vez veo el usuario 2 que ha eliminado, voy a ver de todas las filas. Bueno, aquí en este caso no se entiende muy bien. Vamos a colocarle con un bucle for. Entonces le voy a decir, ok, esto no va a ir así, sino voy a colocarle dentro de un bucle for. Esto ya se los he enseñado, es por eso que no ahondo en esto. Digo, for user in, vamos a colocarle cur fetch all. Y le voy a decir que imprima cada usuario en una fila, ok. Entonces si yo ejecuto esto, pueden ver que en este caso él lo que hace es devolverme el primer usuario que he eliminado. Y luego si yo veo la lista o la fila, pueden ver que no aparece el valor 2. De hecho aquí pueden verlo 1, 3. Entonces si yo quiero eliminar también, por ejemplo, el usuario 3 y ejecuto, vamos a ver que me devuelve ahora el usuario 3 y pueden ver que ahora ya no está el valor 3. Pero lo que pasa es que si se dan cuenta, cada vez que yo ejecuto algo, claro, me devuelve el dato, pero si yo lo ejecuto nuevamente me lo sigue devolviendo, lo que es raro porque ya no debería estar. Y es que una vez elimino, como estoy alterando la tabla, tengo que ejecutar el el con.commit para que realmente la base de datos se quede con los cambios. Entonces si yo ejecuto, esto me devuelve 3 y pueden ver que ahora al momento de listarlo ya no está. De hecho, si yo lo vuelvo a ejecutar, como ya lo eliminó, ahora me va a devolver none porque no lo he encontrado. Y de nuevo pueden ver que la lista no contiene el valor 3. Entonces puedo ir eliminando de esta forma. Le puedo decir quiero que elimines 2. Ejecuto. Y va a eliminar el usuario 2. Aquí está la respuesta. Y luego en la lista pueden ver que ya no está ni el 2 ni el 3. Luego también le puedo decir quiero que elimines el 4. Me va a devolver el valor 4 en la primera fila. Aquí está. Y luego si veo la lista pueden ver que no está 1, 2. Bueno, no está el 2, ni el 3, ni el 4. ¿Ok? Porque ya fueron eliminados. Entonces, de esta forma como ustedes pueden ir eliminando. En realidad, si se dan cuenta, lo único que necesito para eliminar es esto de aquí. Es hasta esta línea. Es la consulta, el dato que quiero eliminar y el ejecutar. El resto es simplemente para obtener el dato que he eliminado y obtener la lista de todas las tablas. Esto ya lo habíamos conocido. ¿Ok? Entonces, con esto ya estamos obteniendo la forma de ver los datos que hemos eliminado de nuestra tabla. Ahora, así como en la sección anterior hemos aprendido cómo eliminar un dato, también podríamos utilizar una consulta muy parecida para obtener un solo dato. Por ejemplo, en este caso yo tengo un select asterisco from que trae todos los datos y aquí estoy trayendo el dato que acabo de eliminar. Pero modificando un poco esta consulta, yo también podría decirle que en lugar de eliminar quiero seleccionar, le digo un select, le digo quiero seleccionar todos los campos desde usuarios en donde el ID sea igual al ID que te voy a pasar. El return ya no es necesario. Entonces aquí le digo quiero todos los datos del usuario con el ID, por ejemplo, vamos a dejarle en 7, ¿okay? O 6 vamos a colocarle. ¿Okay? Si yo ejecuto esto, al momento de devolverla, digamos de enviar la consulta, él me va a devolver ahora un dato que yo voy a poder extraer utilizando el cur.fetch1, ya que me va a devolver un dato. Entonces este sería un usuario y este usuario es el que voy a querer ver por consola. Entonces le digo print user. Si yo ejecuto esto, lo que me va a devolver es
un solo usuario con el ID 6. Entonces, esta es la forma de leer en lugar de todos los datos de una tabla, tan solo un dato. De nuevo, si yo busco, por ejemplo, el ID 10 y ejecuto, él me va a devolver ahora la fila 10. Bueno, que en este caso no hay ningún valor con el ID 10 al parecer. Vamos a colocarle un 9. Vamos a ver si el 9 sí existe. Ok, ahí está el valor 9. Entonces, miren, cuando existe el valor, él me devuelve un diccionario, porque es así como lo habíamos configurado. Pero si no existe, le digo, por ejemplo, el usuario 3 ya lo habíamos eliminado en la sección anterior. Entonces, él me va a devolver un nonce. Listo. Entonces, de esta forma es como ustedes también pueden consultar datos a partir de el cl*from utilizando la cláusula where. Ahora, para completar nuestro CRUD vamos a aprender también cómo actualizar. Para poder hacerlo, vamos a quitar esto de aquí que nos permitía obtener un solo usuario. Y vamos a crear una variable que va a almacenar primero la consulta que vamos a ejecutar. Vamos a decirle que esta consulta va a ser para actualizar un usuario. Entonces, la consulta de SQL sería de esta forma. Update users. Y luego utilizando la palabra clave set, yo puedo establecer qué campos quiero actualizar. Por ejemplo, le puedo decir, ok, quiero actualizar los campos nombre. Vamos a colocarle que va a ser un string. Y luego también voy a decirle que voy a actualizar el email. Y le voy a decir que también como valor va a ser un string. Ahora, ¿de quién voy a actualizar esto? Bueno, vamos a decirle where. En donde el ID, el campo ID, sea igual al siguiente porcentaje S o al siguiente string que te pase. Entonces, aquí necesita tres campos. El primero sería el nombre, el correo y el ID que quiere actualizar. Entonces, lo mismo, vamos a crear aquí debajo los valores. Puedo guardarlos también en una variable sin ningún problema. Entonces puedo decirle, ok, puedo colocarle user, o update user o update user input. Ok, y aquí le coloco en una tupla los valores. Por ejemplo, el primer valor va a ser lo que quiero colocar aquí. Y le voy a decir que el nombre de este usuario se va a llamar Joe Macmillan. Ok, entonces este va a ser el nuevo nombre del usuario. Luego el correo, por ejemplo, le digo este va a ser joe@ibm.com. Y luego le voy a colocar un ID. ¿De qué campo quieres actualizar esto? Bueno, vamos a venir aquí en Heroku y voy a actualizar para ver qué campos tengo. Y por ejemplo, yo tengo aquí, de hecho esto no se ha actualizado al parecer. Vamos a quitarlo. Vamos a volver a ejecutar el cl*from users. Ok, vamos a ver para que nos traiga la respuesta. Y tengo users. ¿De dónde he eliminado los datos? Ok, update users. Ok, al parecer aquí me está cargando los datos que ya había eliminado. Ah, no, aquí no está el 3. Ok, el 1 no había eliminado. Entonces, el 1 es el que voy a actualizar. Entonces le voy a decir, ok, el 1 en estos momentos tiene el valor Ryan Ray, Ryan@gmail, Ryan123. Entonces le voy a decir, ok, el valor 1 es el que vas a actualizar. Y de hecho, para actualizar también la contraseña, le digo, ok, una coma. Password es igual a porcentaje S. Listo, entonces la contraseña sería en este caso Joe123. Ok, y una coma. Listo, esta es la consulta, estos son los campos. Para poder ejecutarlo, cur.execute, lo mismo, y le paso la consulta que sería update user y update user input, que sería la entrada. Esto de aquí me va a devolver, bueno, no me va a devolver nada, pero va a ejecutar la actualización. Pero si yo quiero que devuelva algo, también podría añadirle el returning. Entonces vamos a colocarle aquí adicionalmente el returning asterisco. Y esto lo que va a hacer es devolverme todos los campos. Entonces, como me va a devolver algo, también voy a decirle cur.fetch1, y voy a decirle que esto lo va a guardar en una variable que se llame, por ejemplo, new user. Ok, new _user. Entonces, como quiero ver eso por consola, voy a decirle print new user. Y ya está, de esta forma voy a poder ver el nuevo usuario que he actualizado. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver si puede llegar a ejecutarlo sin problemas. Voy a darle run. Ok, en este caso me dice no todos los argumentos pueden ser convertidos. Ok, aquí es porque le he pasado un número. Vamos a darle un string. Ok, aquí ha ido $, aquí es porcentaje S y porcentaje S. Ahora sí, vamos a darle a ejecutar. Y vamos a ver que recibo ahora como el ID 1, me dice que el nombre es Joe Macmillan y el correo es joe@ibm y password Joe123. De nuevo, si yo refresco esto, le digo ok, voy a colocarle un guión, control enter. Y esto lo que va a hacer es que ahora al momento de consultar el usuario 1 tiene o debería tener los datos actualizados. Pero miren, no los tiene. La razón es la misma. Cuando nosotros actualizamos aquí y estamos modificando la tabla, tengo que decirle a la conexión que haga su commit. Entonces le digo con.commit. ¿Ok? Y ya luego puedo consultar el dato que me da la respuesta. Entonces, si yo ejecuto esto, pueden ver que allí aparece. Y de nuevo, si yo le digo ok, control enter, para volver a consultar los datos desde Postgres, vamos a ver que, bueno, en este caso lo coloca al último porque ha sido modificado. Y pueden ver que dice Joe Macmillan, Joe@ibm y Joe123 como contraseña.
Y para finalizar con este ejemplo, vamos a aprender también cómo eliminar una tabla. Para eliminar nuestra tabla sería de la forma muy similar a como hicimos cuando creamos. Sería, por ejemplo, de esta forma. Le digo, ok, vamos a dejarlo todo en una sola línea. Y le digo, ok, la consulta es la siguiente. Para ejecutarlo voy a decir drop table y el nombre de la tabla, que sería en este caso users. E incluso le podríamos decir elimina la tabla si existe, para que no nos dé error si en caso ya no está. Entonces le digo, ok, elimina la tabla, luego ejecuta el commit para que se guarden los cambios. Y si ejecuto esto, pueden ver que ahora, bueno, en este caso me dice no results to fetch. Vamos a ver cuál es el asunto. Drop table if exists. Ok, esto no, aquí está el error. Okay, me faltó eliminar eso de aquí. Entonces si yo vuelvo a ejecutar esto no me da ningún error ni nada. Pero si ahora yo consulto, vamos a ver, si yo le digo que quiero consultar cell asterisco from users, ejecuto, él va a intentar ejecutar, pero me dice que no existe la tabla users. Ok, entonces eso significa que ya no tengo disponible la tabla. De hecho, si nosotros vamos en nuestra consulta nuevamente de nuestra base de datos, y listo, como pueden ver aquí tengo dos tablas. Ok, entonces eso sería todo por el ejemplo del día de hoy. Con esto ya han aprendido cómo hacer las consultas básicas. Ahora, si ustedes quieren utilizarlo en una aplicación que está en su computador, es decir, no está en Replit, sino está en su computador en un entorno virtual, pueden instalar Scicop G2 sin el guión binary sin ningún problema. Recuerden simplemente que deben tener como mínimo estas bibliotecas de aquí, que se llama libpq, ¿ok? Ahora, estas bibliotecas de hecho no tienen que instalarlas si ya tienen Postgres instalado localmente, ¿ok? Entonces un requerimiento para que funcionen es tener Postgres instalado para que en momento de desarrollo puedan utilizar Scicop G2 sin el guión binary. Y bueno, en producción, simplemente como va a ir esto en un entorno Linux, ustedes pueden instalar con sudo apt libpq, pueden instalar esta biblioteca sin ningún problema. Listo, en un próximo ejemplo voy a enseñarles también cómo crear un proyecto utilizando Scicop G2 y Python. Y bueno, de hecho, este es un tutorial que va a seguir después de este, ya lo tengo listo. Entonces al final del video les voy a dejar un ejemplo práctico de cómo utilizar Scicop G2 y JavaScript desde local y luego cómo desplegarlo en la nube. Listo, entonces nos vemos en el próximo ejemplo. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.